Saludos a todos, qué gusto poder compartir una vez más la continuación del estudio que estamos llevando a cabo en las 7 iglesias del Apocalipsis. Recuerden que estamos en la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Vamos a iniciar la tercera parte en uno de los momentos que son más preocupantes para la iglesia del Señor como un todo y para cada uno de nosotros como siervos, que son las recriminaciones que eventualmente el Señor le hace a algunas de las iglesias. Son recriminaciones en las que de manera puntual el Señor le va a decir a su iglesia en esa localidad cuáles cosas no le agradan de lo que ellos están haciendo. Y bajo el principio de aplicabilidad que cada uno de nosotros conoce de la palabra de Dios, sabemos y entendemos que tal aplicabilidad se extiende de manera puntual desde los días de Pérgamo hasta nuestros propios días. Es decir, que llega hasta donde estoy yo y hasta donde está usted. En otras palabras, ¿qué de lo que el Señor señala ahí podría eventualmente estarme afectando a mí o en lo que yo eventualmente puedo estar cayendo? Esto es importantísimo, es vital. Es el sentido de la palabra de Dios de instruir a los siervos de Dios en primera instancia para que, como dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, podamos y 17, podamos crecer en todo delante del Señor y serle fiel y obedientes. Iniciamos así el estudio propiamente dicho en la Filmina 29, en la cual continuaremos con esta tercera parte de la iglesia de Pérgamo, en la cual iniciamos con el versículo 14, donde el Señor le dice a la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esta es la parte que inicia la sección de recriminaciones, es decir, aquellos señalamientos que el Señor le hace a la iglesia debido a las faltas que está cometiendo delante de él y que dan un pésimo testimonio delante de la comunidad, que aunque si bien es cierto era pagana, idólatra y perversa, era necesario que el testimonio de la iglesia, como lo es hoy, sea lo más correcto posible para que impacte el corazón de las gentes. Tenemos entonces como verdad primaria que puedo afirmar con alguna razonabilidad de lo que ya uno conoce del entorno en el que vive, que a nadie, absolutamente a nadie, ni siquiera a cada uno de nosotros nos gusta nunca que alguien venga y señale nuestros defectos. Eso es algo que nadie quiere y que obviamente pues no esperamos que nadie nos haga este tipo de cosas porque nos causa molestia. Pero la reacción más inmediata en estas circunstancias siempre es que hacerle a la persona aquella que ella nos está haciendo a nosotros, es decir, pagar con la misma moneda. Y eso nos manda a decirle que, bueno, ¿y vos de qué hablas? Si vos sos aquí, si vos sos allá, si vos sos esto, vos sos lo otro. Y son situaciones en las que obviamente no conllevan a nada, pero en todo caso, aparte de que lo incómodo que es y el que uno de los dos o los dos queden en estado de enojo, de ofendidos, el asunto no suele pasar a más y en alguna medida probablemente en algún momento se llegue a corregir la situación sin que trascienda. Pero diferente es cuando, como en este caso, es el mismo Señor, el Dios Todopoderoso, el dueño de la iglesia, el Señor de cada uno de nosotros, el que me dice a mí, por ejemplo, que tengo unas pocas cosas contra ti. Yo creo que si esta situación se diera en la vida de alguno de nosotros, bueno, y de hecho lo hace, porque la palabra de Dios es precisamente cumple ese cometido, de señalarle al siervo a todo lo largo del tiempo las cosas que al Señor no le agradan, y el siervo debe revisar eso contra su vida para darse cuenta si está haciendo algo que es indebido. Pero si el Señor se lo hace de manera puntual a uno de sus siervos, yo diría que el miedo es la respuesta más inmediata que llega a invadir el corazón del siervo. Es decir, que el Señor le diga: mira, tengo algo contra ti. Eso puede causar sin duda una sensación de temor de que algo hice y de que el Señor está enojado conmigo, y sabiendo la justicia perfecta de Dios, eso supondría algún castigo. Porque si el Señor me dice a mí, por ejemplo, que tiene algo contra mí, es porque hay cosas que estoy haciendo que a Él no le agradan. Ya sea que las hice o que las dejé de hacer, lo que sea, el Señor se ha molestado. Y si se ha molestado, significa que Él viene y me habla con la intención de una de dos cosas: de que yo corrija aquella situación o que eventualmente Él tenga que acudir al juicio, al castigo, para reprender mis actos y corregirme y llevarme por el buen camino. Aquí vale aquel viejo refrán que muchos conocerán, que dice que cuando el río suena, piedras trae. Esto es, si el Señor dice: tengo unas pocas cosas contra ti, eso es el río sonando.
Y si el río está sonando es porque piedras trae, que en este caso es actos que yo hice de forma indebida por los cuales el Señor me está llamando la atención. Pasamos ahora a la filmina número 30, siempre con el versículo 14 del señalamiento y la recriminación que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo, extendida en todo tiempo hasta llegar hasta nuestros días. Y en esto hay que tener muchísimo cuidado, porque como el Señor solamente está diciendo que las cosas que tiene contra la iglesia es unas pocas cosas, la actitud del siervo, eventualmente la inmadurez y quizás hasta una cuota de indiferencia y negligencia del siervo podría llegarlo a considerar que, bueno, tal vez las cosas no son tan graves. Es decir, si el Señor solo dice que lo que tiene contra mí son unas pocas cosas, bueno, tal vez no sea algo grave, algo de lo cual el Señor eventualmente tenga que llamarme la atención. Esto es lo que se conoce como un pensamiento complaciente de un siervo mediocre. Es decir, pensar y convencerse que pocas cosas le significan para él que el asunto no es tan malo. Es decir, que el señalamiento que su Señor le está haciendo no es malo. Que sí, seguramente dice algo, pero probablemente el Señor no se pondrá muy enojado conmigo. Eso es un grave error. Tratar de reducir la gravedad de cualquier tipo de pecado delante de Dios que hayamos cometido no solo es un error grave, yo lo llamaría un error gravísimo, porque delante del Señor las cosas no funcionan así. Ya hemos visto muchísimo el pasaje de Jeremías 17:9, que prácticamente no hay ocasión en la que no me vea forzado a citarlo, en la cual el profeta nos habla de la perversión del corazón, del proceso mediante el cual nuestro propio corazón nos engaña, y esto es algo que se ve reflejado en pensar que si el Señor dice que tiene unas pocas cosas contra el siervo, es porque eso no pareciera del todo grave, y nos engaña el corazón, y pensamos que Dios mide el pecado según la gravedad de este. Es decir, que si este pecado que el siervo está cometiendo fuese tan grave, pues la actitud del Señor probablemente no sería diferente. No me diría son unas pocas cosas, sino son muchas cosas y cosas gravísimas. Esto, que si bien es cierto, no deja de ser correcto, no deja de ser verdadero, no siempre debemos entender que no siempre es la medida aplicada para el castigo. Es decir, que no es porque el pecado sea grande, entonces el castigo es grande, y si el pecado es pequeño, entonces el castigo será pequeño. Debemos recordar que delante de Dios, delante de la santidad perfecta de Dios, por ejemplo, el que adora ídolos comete un pecado tan grave como aquel que miente. Por lo que no podemos pensar que un pecado pequeño tiene menos repercusión en nuestra relación para con Dios que el que tiene un pecado grave. Esto es lo que dentro de la doctrina de la reconocida iglesia que domina en este mundo se llaman pecados veniales. Esto no existe, por favor, no se lo vayan a creer. Los pecados veniales no existen, el pecado es pecado. No importa de qué tamaño sea, no importa qué tan impactante sea en el medio social o en la vida del siervo, en este caso, es pecado y Dios lo reprende y Dios lo castiga con respecto a sus hijos. Por tanto, en el caso de Pérgamo, cuando Dios le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, es porque hay algo dentro de la iglesia que no le agrada al Señor. Seguimos con la filmina 31 y estamos analizando la tendencia humana de considerar, y cuando hablo de la tendencia humana me refiero específicamente a los siervos de Dios, de considerar que hay pequeñas cosillas que él sabe que no son correctas delante de su Dios, pero que no son tan graves como otras que eventualmente podría ser. Sin embargo, hay algo que podemos deducir con total claridad, es que delante de Dios hay pecados que son graves y hay otros que son gravísimos. Y lamentablemente para el intelecto humano y sobre todo para los siervos de Dios, los hombres y el siervo suelen juzgar como pequeños algunas de las cosas que hace que para el Hijo de Dios sabe que no son correctas delante de su Señor, pero que delante de Dios son pecados, no importa cómo se le llame y no importa el tamaño que tengan. Porque sin lugar a dudas, y esto lo repito de lo que ya dije anteriormente, es que el Señor mide el pecado por el pecado mismo, más allá de su tamaño. Porque a fin de cuentas, todo pecado, absolutamente todo pecado, sin importar su dimensión, afecta a la santidad de Dios. Y por tanto, esto no puede ser permitido delante de su presencia. Para que tengamos una idea y un ejemplo de pecados que podrían ser considerados menores y graves dentro del contexto del hombre, tenemos el relato que se nos da en Juan 2, 13 y 16, cuando el Señor echa a los mercaderes del templo
que estaban en el atrio del templo vendiendo cosas, pero ofendiendo la santidad del templo. Si lo comparamos con el pasaje de Éxodo 32 del 1 al 8, donde Israel se formó un becerro que pretendía representar a Dios y adoró ese becerro de oro, cualquier siervo negligente podría pensar que las diferencias son notables, es decir, el pecado de los mercaderes no parecía ser tan grave como el de Israel adorando el becerro de oro, pero tanto uno como el otro eran extremadamente graves. Y esto es claro por la actitud del Señor, cuando en el caso de los mercaderes le dicen: no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Y el enojo del Señor fue evidente cuando los echó a todos con un azote de cuerdas. Así en el caso de Israel en tiempos de Moisés, como el Señor le quitó la vida a muchos de aquellos que fueron adoradores de ese becerro. Así las consecuencias de pecar y de aquel que peca han quedado claramente establecidas por el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 20, cuando dice: el alma que pecare, esa morirá. Sin duda, y la generalidad o la afirmación categórica de estas palabras del profeta se refiere al pecado, simplemente al pecado, cualquiera que éste sea, cualquier forma que tenga o cualquier tamaño que tenga. Es pecado. Delante de Dios el Señor no tiene una regla para medirlo, para decir: bueno, este es un pecado pequeño, no lo voy a castigar; este es un pecado mediano, este sí lo voy a castigar; este es un pecado grave, este le voy a dar una buena castigada. Para el Señor es pecado. Claro que hay unos que son más graves que otros, pero es pecado, y por lo tanto esa alma que pecare, que ofende la santidad de Dios, es la que eventualmente va a morir. Seguimos con la Filmina 32. Hemos puesto una alerta de cuidado para que no vayamos a creer que el Señor le diga a Pérgamo que lo que él tiene contra ellos son unas pocas cosas, y pensemos: bueno, si son pocas, no pareciera ser tan graves. Para que lo midamos y tengamos un verdadero contexto de lo que es el cometer un acto de pecado delante del Señor, y que, por ejemplo, para el hombre y para el creyente tiende a considerar que es una falta leve, tenemos el ejemplo de la desobediencia de Moisés. Recuerden que en Números 20 el Señor le mandó a Moisés hablar a la roca para que diera agua, luego de los quejidos y las críticas que recibió él y Aarón por parte del pueblo de Israel, que tenían sed y no tenían dónde beber. Entonces Moisés le pide al Señor que se manifieste, y el Señor le dice: bueno, anda a la roca y le vas a hablar, la roca va a dar agua. El problema es que Moisés estaba tan enojado con Israel por la reclamadera que tenían, estaba, para decirlo en términos claros, estaba hastiado de las quejas del pueblo, que llegando a la roca, en vez de hablarle, la golpeó, y con esto desobedeció al Señor. La roca siempre dio agua porque el Señor así lo había prometido. Y si se quiere, humanamente hablando, sin justificarlo, la actitud de Moisés uno podría entenderla. Estaba muy enojado con Israel y reaccionó de acuerdo con el enojo. Pero delante de Dios las cosas no se vieron así. Y Dios, el Señor, lo tuvo que castigar. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 32, 51, 52, que les recomiendo que repasen. Entonces, por ejemplo, esto que Moisés hizo para la generalidad del mundo fue un castigo desproporcional. Es decir, ellos dicen: al Señor se le pasó la mano. Lo que Moisés hizo, pues sí, pero no era tan grave. No debió haberle castigado tan fuerte como impedirle que entrara a la tierra prometida. Pero para Dios no es así. Dios es santo, Dios es justo, y la medida de su juicio es de acuerdo a esa santidad y a esa justicia. Y aquí se demuestra en esta actitud del Señor al castigar a Moisés por algo que delante de los hombres pareciera muy poco, pero que delante de Dios es un acto de desobediencia que merecía una reprensión como la que le dio a Moisés. Aquí se puede ver la posición inclaudicable de Dios. ¿Qué significa esto? Que no debemos llamarnos a engaño. Dios castiga, Dios enjuicia, Dios reprende a aquellos de sus hijos que cometen pecado. Aun cuando pensemos que Dios no se ha dado cuenta, o que por el hecho de que lo hicimos 1, 2, 3 veces y no pasa nada, entonces probablemente Dios no vio cuando estábamos cometiendo ese pecado. Eso es un terrible engaño, y eso es una terrible mentira a la cual no podemos caer, porque estamos no solo provocando a Dios, sino que eventualmente el Señor va a tener que venir con un azote de cuerdas a buscarnos para darnos una fortísima reprensión. Continuamos ahora con la Filmina 33, y de manera puntual llegamos al versículo 14, donde el Señor señala esas pocas cosas que el Señor tiene contra la iglesia de Pérgamo. Les dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es importante darse cuenta y notar que esta expresión,
tienes ahí evidencia un grado de complicidad de algún grupo dentro de los miembros de la iglesia de Pérgamo. Es decir, el Señor en la carta le está hablando al líder y por extensión le habla a la generalidad de la iglesia de Pérgamo. Y le dice, mire, ahí, entre el grupo de los que se reúnen en la iglesia, hay algunos que retienen la doctrina de Balaam y que están practicando y permitiendo tal gravedad de herejía. Y por supuesto, entonces, como la carta está dirigida de manera muy especial, como ya lo dije, al ángel, al líder, al pastor de la iglesia, resulta muy difícil suponer que el líder ignoraba lo que estaba pasando. Precisamente estaba ahí para vigilar ese tipo de cosas. Por lo tanto, esos que retenían una doctrina perversa como la de Balaam, él tenía que saber que estaban en medio de la congregación que él dirigía. Aunque si hemos de ser totalmente, por lo menos pretender ser lo más justos posibles, tampoco es que se le pueda acusar de una abierta complicidad o de una clara negligencia en la labor de liderazgo que él estaba llevando a cabo. Esto lo digo porque lo que correspondería, según entiendo y según veo, es que de haberlo hecho el Señor lo habría señalado de manera puntual, como por ejemplo hizo en el caso de Moisés. A Moisés lo señaló puntualmente por haber desobedecido a lo que él le había dicho. Bueno, pues yo debo concluir que si el líder de la congregación de Pérgamo en aquellos días hubiese sido cómplice en lo que estaba pasando, incluso negligente de no ofrecer algún grado de oposición, pues seguramente el Señor lo habría mencionado de manera puntual como responsable. Entonces tenemos que la carta en sí es un llamado de alerta. Y recuerden que cada vez que pongo esta expresión alerta es para que nosotros abramos al extremo nuestro entendimiento y nos pongamos vigilantes, revisando y mirando no solo nuestra propia vida de siervos, sino nuestro entorno. Esta llamada de alerta es para todos los siervos fieles que verdaderamente debemos actuar en defensa de la verdad. Es decir, hoy en día sabemos y entendemos que la iglesia del Señor está siendo atacada por una serie de herejías y doctrinas blasfemas, heréticas, corruptas, que la atacan por todos lados. Si nosotros no estamos listos, dispuestos a actuar y con las herramientas de conocimiento y entendimiento necesarias para defenderla, pues va a pasar lo que pasó en Pérgamo, que la doctrina corrupta se va a introducir dentro de la iglesia, algunos la van a aceptar, y una vez que esté adentro va a echar raíces y va a ser muy difícil erradicarla. Es claro entonces que cuando el Señor dice ahí, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, está diferenciando entre los transgresores, es decir, los que lo permitían, y el siervo fiel que se oponía o que no participaba de esta transgresión y practicaba esta doctrina corrupta de Balaam. En otras palabras, si el siervo se da cuenta que hay doctrinas engañosas que tratan de entrar dentro de la congregación, su deber es rechazarlas inmediatamente, oponerse a ellas y manifestarlo. Declara definitivamente abierto y clarito de que ese tipo de enseñanzas son totalmente corruptas y entender de dónde proviene tal enseñanza. Pasamos así a la Filmina 34 y estamos en la parte donde el Señor de manera puntual le señala a la iglesia de Pérgamo las cosas que Él tiene contra ellos. Estoy seguro que no se requiere mayor esfuerzo en el entendimiento para darse cuenta que cuando el Señor señala esta doctrina de Balaam, esto, aunque el Señor lo menciona como pocas cosas, estas pocas cosas son graves, muy graves. Y el Señor los está acusando de que ellos retienen y por lo tanto aceptan dentro de la congregación que se practiquen cosas que son nocivas para la iglesia, para los siervos, que son corruptas y que inducen no solo a la duda, sino a la complacencia de cosas que definitivamente delante del Señor son totalmente rechazadas. Para que recordemos más o menos la alusión que el Señor hace de la historia de Israel cuando dice que enseñaba a Balac. Solo debemos recordar, y esto lo podemos ver en pasajes como Números 22.1, 23.1, 24.1 y 25.1, que les recomiendo leer. Son los pasajes donde está esta historia cuando Israel llegó a las fronteras de Moab, cuando venía de Egipto, camino a la tierra prometida. Balac, muy temeroso de un pueblo tan grande, llamó a un pseudo profeta llamado Balaam para que maldijera a Israel. Como no lo podía maldecir porque Dios se lo prohibió categóricamente y a Balac le ofreció grandes cantidades de dinero, que era lo que movía el interés de Balaam, entonces como no pudo hacerlo porque Dios se lo prohibió, Balaam le dio un consejo a Balac para hacer caer a Israel. Es decir, ya que no lo podía maldecir, entonces lo que tenía que hacer era indisponer a Israel con su Dios, y para eso le dijo a Balaam que pervirtiera a los varones de Israel
para inducirlos a prácticas sexuales e idolátricas que eran corruptas y que rompiera esa relación de Israel para con el Señor. Efectivamente, así fue como Balac lo hizo, y el juicio del Señor, Israel cayó, algunos, no todos, algunos del pueblo de Israel cayó y varios miles tuvieron que morir porque fueron seducidos por estas prácticas sexuales e idolátricas corruptas que Balac logró introducir dentro de Israel. Y esto es en esencia lo que está pasando en la iglesia de Pérgamo. Cuando el Señor le dice, hay ahí quienes retienen la doctrina de Balaam era esta: prácticas sexuales e idolátricas altamente corruptas que se introdujeron dentro de la iglesia y que lastimosamente, torpemente diría yo, algunos dentro de la iglesia las aceptaban como buenas, no, como aceptables dentro de sus perversos deseos, y las practicaban. Y entonces veamos cómo delante del Señor el pecado debe señalarse de forma puntual, es decir, no es un asunto de dejarlo como en tinieblas, como generalizado, no, de manera puntual. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, para que lo tengan claro, de esa doctrina de Balaam es aquella que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso que el Señor le dijo a la iglesia de Pérgamo, que Balac hizo con Israel aproximadamente unos 1500 años atrás, era precisamente lo que estaba pasando en Pérgamo. La misma forma de actuar, los mismos pecados se estaban cometiendo entre algunos de los creyentes de la iglesia de Pérgamo, más aquellos que, siendo los promotores, los que llevaron esta doctrina, que obviamente eran corruptos ya de por sí, que estaban enseñando y practicando este tipo de cosas dentro de la iglesia. Además, hay que recordar que, aunado a todo esto, en Pérgamo había muchísimo, pero muchísimo de esas prácticas corruptas, ya que era un pueblo donde la idolatría y la corrupción sexual prevalecía por encima de todo, tanto que incluso dentro de los templos paganos había prostitutas profesionales llamadas sacerdotisas que invitaban a los seguidores de esos dioses a practicar todo ese tipo de corrupciones, fornicaciones y cosas sacrificadas a los ídolos. Así que de esto ya existía en Pérgamo, y de alguna manera algunos lograron introducirlo dentro de la iglesia. Seguimos con la Filmina 35, siempre con el versículo 14, donde el Señor está señalándole a la iglesia de Pérgamo cuáles son las cosas que Él tiene contra ellos. Esas cosas que Dios le dice, no me agrada lo que estás haciendo, y se las dice de manera puntual, y obviamente extendidas hasta nuestros días, porque ahora vamos a ver cómo aplicar esto que alguien dice, no, pero eso fue en Pérgamo hace muchísimos años y esas cosas ya no se practican. No, no nos engañemos, sí se practican, casi que de manera literal. Así que tenemos que, por ejemplo, cuando el Señor usa el adverbio ahí, donde dice tienes ahí, le está diciendo a la iglesia que en ella había quienes consentían, es decir, daban su visto bueno, y practicaban, es decir, participaban de esa doctrina herética que había sido introducida en el seno de la sana doctrina que le había sido dada a la iglesia de Pérgamo. Podemos deducir de manera bastante acertada que dentro de la iglesia había dos grupos. Uno era aquellos que promovían este mal, es decir, los que consentían y practicaban la doctrina herética de Balaam, y otro grupo que eran los que se oponían. Normalmente la relación es más los que promueven la falsedad que los que se oponen, porque si los que se oponen a este tipo de cosas fueran mayoría, entonces los otros no tendrían espacio para poder actuar en sus cosas. Y lo que el Señor hace es, como decimos por acá, parte por parejo, y lo señala como un todo. Eso no significa que esté condenando a toda la iglesia o que esté señalando a toda la iglesia, sino que de alguna manera el mal los afecta a todos. Por lo tanto, debe ser señalado para que aquellos que verdaderamente se mantienen firmes y fieles puedan responder como se espera de cada uno de ellos y como el Señor espera de nosotros en estos días donde, como les dije, la corrupción es visible en toda la sociedad y ya se ha introducido dentro de la iglesia. Entonces todo esto puede ser visto cuando el Señor alaba la fidelidad de la iglesia y cuando acusa a aquellos que practican y permiten este tipo de situaciones, específicamente cuando les dice, tengo contra ti. Y evidentemente está haciendo una señalización que deja claro que toda la iglesia como tal debe ponerse despierta, vigilante, para luchar contra este tipo de cosas.
Entonces el señalamiento del Señor es de manera puntual, dicha como un todo a la iglesia toda, en todo lugar, recuerden, en todo tiempo, así como para sus miembros, los que vivían en Pérgamo en aquellos días puntualmente, y para nosotros hoy en día. Por favor, no nos descuidemos, no nos dejemos engañar. No cometamos el gravísimo error de pensar que esto sucedió hace 1900 años y que por lo tanto no nos afecta a nosotros, que el llamado del Señor no es para nosotros. Claro que sí lo es. Repito, solo hay que ver en nuestro entorno para darnos cuenta de esta verdad. Y cuando digo nuestro entorno, no es que tengamos que ir a otros países. Dentro de nuestra comunidad, me refiero al lugar donde vivimos, podemos encontrar esta clase de herejías corruptas y de gente que las promueve y otros que las aceptan como algo que no es tan malo, pero que les complace a ellos este tipo de cosas y por lo tanto actúan y participan de esos actos corruptos. Así, dentro de lo que el Señor le señala a la iglesia de Pérgamo, y que incluso podríamos sacarlo de su contexto y traerlo hasta nuestros días, casi que de forma literal, es que en la iglesia de Pérgamo algunos estaban pecando por acción, es decir, los que practicaban esos actos corruptos de la doctrina de Balaam, y otros estaban practicando por omisión, es decir, que observando y viendo se callaban y no hacían absolutamente nada para evitarlo. O probablemente lo hacían, pero no ponían la suficiente fuerza o los suficientemente argumentos escriturales para oponerse a este tipo de situaciones. Debemos recordar que para los días en que el Señor manda esta carta a las iglesias del Apocalipsis, era al finalizar el primer siglo, por lo tanto ya había bastantes libros, por lo menos todos los libros del Nuevo Testamento, excepto los que le pudieran faltar a Juan, ya estaban escritos. Claro que no corrían por las iglesias como pasa hoy en día, porque hacer un pergamino era extremadamente caro, pero evidentemente tenían más acceso a la doctrina que la que pudieran tener, por ejemplo, los cristianos allá por la década de los 50 de ese primer siglo. Por lo tanto, algunos dentro de la iglesia de Pérgamo, probablemente tercera generación, ya debían tener argumentos sólidos para oponerse a ella y evitar este tipo de cosas. Y eso mismo es lo que nos enseñan a nosotros. Hoy cada uno de nosotros tiene en su poder no solo una, sino un montón de versiones de la Biblia que son fidedignas y de las cuales puede instruirse, aprender a oponerse y sobre todo a identificar cuando este tipo de cosas se acerca a su congregación o a su vida y tener los argumentos suficientes para oponerse, para rechazarla, para argumentar, incluso no discutir, sino argumentar con quienes las practican y enseñarles cuál es la verdad. Llegamos así a la penúltima filmina de este estudio de esta semana. Siempre estamos en el versículo 14 y estamos en la octava de las 9 que componen este estudio. Estamos analizando una serie de puntos acerca de la retención que se producía en la iglesia de Pérgamo de la corrupta doctrina de Balaam. Y algunos detalles importantes que podríamos agregar a esto es que el verbo que se traduce en retienen, ahí cuando el Señor dice a los que retienen, indica que sujetaban fuertemente aquella doctrina. Y esto lo dice el doctor Pérez Millos. Y la palabra retener en el original significa detener, retener, mantener firme y aferrarse a. Lo que, traducido al castellano más simple, podríamos decir que lo que aquellas personas que aceptaban y retenían la doctrina de Balaam estaban firmemente sujetas a ellas. En otras palabras, no la querían dejar ir. Vean la gravedad del asunto. Era una doctrina corrupta, el ambiente en que vivían era corrupto y sin embargo estos que habían recibido la palabra de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo, estaban aferrados, sujetos a esta doctrina corrupta y no querían dejarla irse. Tal vez ahí radica el por qué aquellos siervos fieles no podían hacer mucho a pesar de tener la verdad y poder ver la corrupción de los que sí practicaban esta doctrina, el por qué no avanzaba la corrección dentro de la iglesia y el por qué el Señor tiene que llegar con una actitud de enojo para decirle a la iglesia que si no corrige su forma de ser, pues él tendrá que actuar en un castigo que recibirán todos aquellos que practican y viven de este tipo de cosas. Entonces, en Pérgamo estaban aferrados, literalmente aferrados. Y vean el peligro actual que les decía de lo que significa hoy en día, que aquello no es algo que podamos decir, fue en el pasado, no, sucede hoy en día. Hoy en día la iglesia, las pseudoiglesias que son falsas están introduciendo herejías dentro del contexto del cristianismo
para enseñar doctrinas totalmente corruptas, heréticas, malvadas. Y lastimosamente las gentes que no solo no conocen la palabra de Dios y que de hecho ni siquiera son verdaderos creyentes o hijos de Dios, se aferran a ese tipo de cosas porque les agrada lo que se les enseña y quieren practicar aquel tipo de corrupciones que se les están enseñando. Es decir, se aferran, como diríamos en una expresión muy popular aquí en este país, como un monito en un ventolero, ¿no? Aferrados completamente a esas doctrinas sin querer soltarlas. En los días de Balaam tenemos que, y sabemos ya por la historia que citamos y que ya les dije dónde encontrarla, que Israel cayó en ese pecado de practicar esa doctrina corrupta de Balaam. Y por supuesto la ira de Dios cayó sobre ellos. De nuevo, Números 25 del 1 al 9, ahí podemos ver qué fue lo que pasó y cuál fue la respuesta de Dios a estos que practicaban aquella corrupción. Tristemente, y esta es una realidad que no vamos a negar, que el poder corruptor de cualquier tipo de doctrina, como las que se enseñan hoy y en particular como esta que se enseñaba en Pérgamo en aquellos días, la que el Señor llama la doctrina de Balaam, es extremadamente contagiosa y altamente perversa. Esto nuestro enemigo, el maligno, lo sabe muy bien. Por eso es que trata de introducir dentro de la iglesia este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si él logra poner uno de sus testaferros dentro de la iglesia y este es aceptado y él empieza a propagar este tipo de cosas, con toda seguridad encontrará a uno que otro que lo va a seguir, que le va a creer, que lo va a practicar y sobre todo que le va a ayudar a propagar este tipo de males. Por eso es que nosotros, cada uno de nosotros, como siervos fieles que queremos ser y que actuamos como tal, debemos cerrar completamente, pero completamente la entrada de forma inmediata cuando notamos que en el horizonte doctrinal de la iglesia se presentan este tipo de doctrinas corruptas, cualquiera que sea, ya sea la de Balaam, la de los Nicolaitas, la del Evangelio de la Prosperidad, cualquiera de esto. Cuando la vemos en el horizonte doctrinal de la iglesia debemos repudiarla, rechazarla y atacarla. Atacarla en el sentido de usar la misma palabra de Dios para refutarla y para enseñarle a otros que eventualmente pudieran caer en ella lo perverso que ésta es. Tengamos mucho cuidado y mantengámonos firmes y fieles porque ya ven, la iglesia de Pérgamo cayó y las iglesias de hoy, por lo menos insisto, las pseudoiglesias caen pero con una rapidez increíble y en una enorme cantidad. Todavía cada uno de nosotros que nos mantenemos como siervos fieles tenemos por tanto que tomar la vanguardia y defender el Evangelio del Señor para que esto no se introduzca en el grupo eclesial en el cual nosotros compartimos. Llegamos así a la última filmina, la número 37. Esta es la novena de las 9 que componen el estudio de hoy. Y estamos en la parte de cierre del versículo 14, donde el Señor de manera puntual le ha dicho a la iglesia de Pérgamo que entre la comunidad de creyentes de la iglesia en aquel momento habían algunos que mantenían dentro de la doctrina eclesial una doctrina corrupta que era la doctrina de Balaam, la cual inducía a comer cosas sacrificadas a los ídolos, lo que en el contexto de Pérgamo era normal, y a cometer fornicación, que también en el contexto de Pérgamo era totalmente normal. Los gentiles y los paganos e idólatras de aquellos días vivían de esto. Aquí podemos ver en lo que el Señor nos enseña de la doctrina de Balaam que hay dos componentes que son altamente corruptos y que, véanlo, se repite hoy en día casi, o casi no, de manera literal. Uno de ellos es el amor al dinero. Primera Timoteo 6:10 dice el apóstol Pablo, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Observen bien, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y esto es algo de lo que, como ya les dije, estas pseudoiglesias y estos pseudolíderes mal llamados apóstoles buscan en grandes cantidades y estafan y extraen de sus seguidores todo lo que puedan sacar, el amor al dinero. Y segunda de Pedro nos enseña acerca de ellos en 2:15 cuando dice de estas gentes de los tiempos de Pérgamo hasta el día de hoy. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, es decir, el dinero que Balac quería pagarle para maldecir a Israel. El segundo componente corrupto es la práctica de la idolatría y de los actos sexuales inmorales. En algunas citas como números 22.1, 23.1 y 24.1, que ya había citado, dice el Señor que esta doctrina consistía en comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto, como ya lo he dicho varias veces en esta parte del estudio, era algo natural, normal,
que se vivía en Pérgamo y en todas las otras ciudades paganas del Asia, y por lo tanto era algo que se tomaba como algo natural y necesario dentro de la sociedad, pero no así dentro de la iglesia. De alguna manera Satanás logró meter dentro de la iglesia de Pérgamo parte de esta doctrina y logró introducir a algunos de sus seguidores que corrompieron a otros dentro de la iglesia, y por eso el Señor les dice al líder: tienes ahí a los que siguen esta doctrina de Balaam. Hoy lo sacrificado a los ídolos, para extraer la enseñanza de aquel contexto de Pérgamo con la realidad nuestra, es todo aquello que ocupe el primer lugar que solo le pertenece a Dios. En otras palabras, no es que necesariamente el siervo de hoy tenga que irse a arrodillar delante de una imagen y adorarla, no necesariamente. Como eso el siervo, por lo menos el que está razonablemente convencido, cierto y sincero, no lo va a hacer. Pero sí el maligno, su enemigo, sabe que hay otras cosas con las cuales lo puede atrapar y con lo cual lo puede engatusar y engañar, de manera tal que algunas cosas de las que el siervo anhela vayan a ocupar ese primer lugar que solo le pertenece a Dios. Cuando nosotros desplazamos a nuestro Dios del primer lugar que le corresponde y ponemos cualquier otra cosa en ese primer lugar, ahí estamos colocando un ídolo y ante él nos estamos esforzando por alcanzarlo, dejando a Dios de lado. Por eso la razón de nuestro estudio que estamos llevando a cabo, para que no caigamos en eso. Muy bien, aquí terminamos el estudio de esta semana. Gracias por escuchar y recuerden compartir con otros. Estoy seguro que alrededor de ustedes hay quienes estarán interesados en conocer del Evangelio del Señor, y todo es cuestión de enviarles el estudio para que ellos también aprendan, y así todos participamos del mandato del Señor de hacer discípulos y de propagar su mensaje de salvación. Dios los guarde y con la ayuda del Señor nos estaremos escuchando la próxima semana.